Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo en su vida? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo? ¿Cuántos de aquí creen en Jesucristo? ¿Cuántos de aquí creen en la palabra de Dios, en lo que está en la palabra de Dios? Muy bien, excelente. Pues lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es reforzar, ¿sí? Vamos a seguir reforzando el aprendizaje, reforzando nuestra fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que nosotros queremos es ver lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Acerca del Mesías, ¿verdad? Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1. ¿Todos estamos ahí? Dice la palabra de Dios, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, José. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, de dar a luz. Versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, en esta noche venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, Dios misericordioso. En esta noche, Señor, en esta tarde te pedimos, Padre, que establezcas tu presencia en este lugar. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres que están aquí presentes, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan y un propósito, Señor, y un llamado divino para cada uno de ellos. Te ruego que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción de nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, y les des comprensión, nos des comprensión de las Escrituras en esta noche, Señor. Que podamos nosotros entender tu palabra, escudriñarla, entenderla, Señor, y que pueda, Señor, esa semilla, Señor, crecer y dar fruto en cada una de nuestras vidas, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Pueden, si gustan, pueden sentarse. Entonces aquí tenemos estos acontecimientos, ¿verdad? Que hubo un censo, y empadronados quiere decir que iban a registrarse. O sea, ellos se salieron de su ciudad donde ellos vivían, la ciudad de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea de Belén, a registrarse, pues, a hacer un registro público, pues, ¿sí? Y luego dice la Escritura que cuando ellos estaban ahí en la ciudad de Belén, la ciudad de David, pues llegó el tiempo del alumbramiento, el tiempo que iba a dar a luz María, ¿sí? Y la semana pasada vimos también todo esto, no vamos a tocar mucho este tema ya lo vimos, ya lo analizamos, ya nos dimos cuenta, pero aquí podemos corroborar otra vez que María sí tuvo otros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está la misma palabra de Dios, lo dice, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea que era el primer hijo, ¿sí?
la Virgen María dio a su hijo primogénito. Y qué tremendo que podemos ver que el Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó de su gloria y de su poder y vino y habitó entre nosotros y nació de una manera tan humilde en un lugar, en un pesebre, porque no había lugar para ellos, dice. O sea que donde ellos se paraban a pedir posada, ¿verdad?, los rechazaban. No, entonces tuvieron que ir a un establo donde estaban los animales. Ustedes saben que así nació Jesucristo, ¿verdad? Ponen los nacimientos, y en el nacimiento se representa el nacimiento de Jesús, como nació en un establo, ¿verdad?, donde estaban rodeados de los animales. ¿Por qué? Porque la gente no les abría lugar en sus casas para dejarlos quedar ahí. Y eso mismo hoy en día vemos en la actualidad, que hoy mucha gente hoy en día no abre su corazón, ¿sí?, y no deja que Cristo entre en su corazón. Sí, hoy vemos eso, hoy en día en la actualidad, esta situación. Pero nosotros queremos analizar las escrituras y ver las evidencias que apuntan a Jesús como el Mesías prometido, antes de que él naciera, muchos años antes de que él naciera. Se me hace interesante leerles unos pasajes de este libro. Bueno, este libro no es la Biblia, pero es basado en la Biblia, es un estudio extenso de la Biblia, a fondo de la Biblia. Y lo que nosotros vamos a ver hoy en este día es las profecías que se hicieron acerca de Jesucristo y que tuvieron cumplimiento. Hubo cientos de profecías que fueron hechas antes de la venida del Salvador, antes de la venida del Mesías prometido, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo. Bastantes profecías fueron hechas acerca de un Salvador que iba a venir, de un Mesías que iba a venir, miles de años antes de su venida. Y lo que vamos a hacer hoy en día, vamos a tratar de avanzar y poder ver las evidencias del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora, ¿ustedes saben que el Antiguo Testamento es antes de Cristo, ¿verdad? O sea, antes de que Cristo naciera. ¿Sí? El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento es después de Cristo, ¿verdad? De Cristo en adelante. Bueno, pongan mucha atención, ¿sí? Se me hizo muy interesante esta lectura. Y dice la profecía: Cristo es la forma griega del vocablo hebreo Mesías, que significa el ungido. La palabra se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio. Mientras que sacerdotes y a veces profetas eran ungidos con aceite al ser puestos en posesión de sus funciones, el título ungido fue aplicado particularmente a los reyes de Israel, que gobernaban en calidad de representantes de Jehová. En algunos casos el símbolo de la unción fue seguido por la realidad espiritual, de manera que la persona se convirtió en un sentido vivo en el ungido del Señor. Saúl, que fue el primer rey de Israel, ya habíamos visto eso, ¿verdad? Saúl fue un fracaso, pero David, que le sucedió, fue un hombre según el corazón de Dios, un rey que hizo la voluntad de Dios, algo supremo en su vida y que se consideró a sí mismo representante de Dios. Pero la mayoría de los reyes se apartaron lamentablemente del patrón divino, conduciendo a la gente a la idolatría, y hasta algunos de los reyes más piadosos eran culpables contra este oscuro telón de fondo. Los profetas anunciaron la promesa de la venida del rey de la casa de David, un rey aún mayor que David. Sobre él reposaría el Espíritu del Señor con una fuerza desconocida hasta entonces. Aunque hijo de David, sería también hijo de Jehová, llevando nombres divinos, a diferencia del de David. Su reino sería eterno y todas las naciones
quedarían bajo su cetro. Este era el ungido por excelencia, o el Mesías, o el Cristo, y sobre él se centralizaban las esperanzas de Israel. El cumplimiento, el testimonio consecuente del Nuevo Testamento es que Jesús afirmó ser el Mesías o el Cristo. Cuando Cristo caminó en la tierra, él afirmó ser ese Mesías, el Cristo, prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Había, como les acabo de mencionar, había muchas profecías que prometían un Mesías, tanto 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo. Esto es lo tremendo del caso. Esto es una realidad, brother. Esto está tremendo. Dice: así como el presidente de un país es elegido primero y luego investido públicamente de su alta jefatura, así también Jesucristo fue eternamente elegido para ser el Mesías o Cristo, y luego investido públicamente de su dignidad mesiánica en el Jordán. Y así como Samuel ungió primero a Saúl y luego le explicó el significado de la unción, así también Dios el Padre ungió a su Hijo con el espíritu de poder y le susurró a los oídos el significado de su unción: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, tú eres el Hijo de Jehová, cuya venida fue predicha por los profetas, y aquí te otorgo la autoridad y el poder para tu misión, y te envío con mi bendición. La gente entre la cual iba a ejercer su ministerio esperaba el retorno del Señor Jesucristo a la tierra, pero desgraciadamente sus esperanzas estaban teñidas, o sea, estaban puestas en ideas políticas. Por eso los judíos, hay muchos que hasta la fecha todavía no creen en Jesucristo, porque ellos siguen esperando un Mesías, ellos siguen esperando un Salvador. Y en ese tiempo, como ellos estaban bajo el dominio de Roma, porque habían sido conquistados por el los Césares romanos, pues ellos esperaban que viniera un libertador, pero que los liberara de la opresión de Roma. ¿Sí me voy a entender? Entonces ellos esperaban un rey como David, que viniera otro David igual, poderoso. Ya ves que había una canción que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces para ellos fue algo extraño ver que viniera el Mesías de una manera como vino, nacer en un pesebre, montado en un burrito, humilde. ¿Sí me entiendes? Dice: la gente la cual iba a ejercer su ministerio esperaba el retorno del Señor Jesucristo a la tierra, o sea, un Mesías, pero desgraciadamente sus esperanzas estaban teñidas de ideas políticas. Esperaban un hombre fuerte que fuera una combinación de soldado y estadista. ¿Sería Jesucristo esa clase de Mesías? El Espíritu lo llevó al desierto para que hiciera frente a las tentaciones de Satanás, quien le sugirió astutamente que adoptara la plataforma popular y emprendiera el camino más corto y más fácil al poder. Responde a sus anhelos materiales, le sugirió el tentador. Maravillales saltando desde el templo, y de paso queda bien con las autoridades del templo. Erígete en paladín de la gente y condúcela a la guerra. Jesús sabía que Satanás abogaba por una política inspirada de su espíritu egoísta y violento. El que tal conducta conduciría ciertamente al derrame de sangre y a la ruina era cierto. No tomaría el camino delineado por Dios y dependería solo de armas espirituales para conquistar el corazón de los hombres, aun cuando la senda condujera al malentendido, al sufrimiento, a la muerte. En el desierto el Señor Jesucristo eligió la cruz y la escogió porque era parte del programa de Dios para su vida. El Maestro no se desvió jamás de esta línea de conducta, aunque con frecuencia fue tentado exteriormente de apartarse de la senda de la cruz, pero no se apartó de ese camino. Tenía sus ojos puestos en la meta. Bueno, y vamos a analizar varias escrituras, pero antes de analizar esas escrituras les voy a seguir leyendo otro párrafo de este libro. ¿Están poniendo atención? ¿Sí? Bueno, pon mucha atención, sí, porque como les digo, esto es más aprendizaje. Vamos a
a aprender de lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice el hijo de David, la línea genealógica real. Ese título es equivalente a Mesías, puesto que una de las cualidades importantes del Mesías era su descendencia de David. La profecía, como recompensa por su fidelidad, se le prometió a David una dinastía eterna. Y eso lo vimos en la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16, ¿verdad? Y la soberanía eterna sobre Israel le fue dada a su casa. Se trataba del pacto davídico o pacto del trono. De esa fecha data la esperanza de que viniera lo que viniera a la nación, aparecería siempre en la época establecida por Dios, un rey que pertenecería a la estirpe y línea directa de David. En épocas de dificultades, los profetas recordaron esta promesa al pueblo, informándole que la redención de Israel y de las naciones estaba relacionada con la venida de un gran rey de la casa de David. Nótese particularmente en Isaías, que puede traducirse de la siguiente manera: y saldrá un brote del tronco del árbol de Isaí. Ahora, ¿cuántos saben quién era Isaí? ¿Sí recuerdan? Isaí era padre de quién? Sí, obviamente venía del linaje de Cristo, ¿va? Pero era padre de David, Isaí. ¿Sí? Dice: y saldrá un brote del tronco del árbol de Isaí, o sea, padre de David, y una rama verde crecerá de sus raíces. Asiria, cruel opresor de Israel, es comparado con un cedro, cuyo tronco no brota nunca, sino que pudre lentamente. Una vez que ha sido cortado, el árbol no tiene fruto, y un árbol semejante ilustra la historia de Asiria, que hace mucho que ha dejado de pertenecer a la historia moderna. La casa de David, por otra parte, se la compara con un árbol que dará brotes del tronco que quedó de la tierra. La profecía de Isaías es como sigue: la nación judía será casi destruida, y eso sucedió en la historia de la actualidad. La nación judía será casi destruida, y la casa de David cesará en su calidad de casa real, es decir, será cortada hasta quedar solo un tronco. Pero del tronco saldrá un brote, y de las raíces del tronco nacerá una rama, o sea, el rey Mesías. Judá, que David era descendiente, ¿verdad?, de la tribu de Judá, ya lo habíamos visto eso. Judá fue llevada cautiva, y de la cautividad retornó sin monarca y sin independencia, para quedar sometida sucesivamente a Persia, Grecia, Egipto, Siria, y después de un breve periodo de independencia a Roma. Durante estos siglos de sujeción a los gentiles hubo periodos de desánimo, cuando el pueblo miraba retrospectivamente el pasado, la antigua gloria del reino de David, y clamaban con el salmista: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Pero nunca perdieron las esperanzas. Reunidos al calor de la profecía mesiánica, fortalecieron su corazón y esperaron pacientemente al Hijo de David. No fueron desilusionados. Centenares de años después que la casa real de David hubiera dejado de existir, un ángel se le apareció a una joven judía y le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un libertador se había levantado de la casa de David, en la época en que la casa de David parecía reducida a su estado más bajo. O sea, ya no había reyes en la casa de David. ¿Sí recuerdan que David fue rey, y después Salomón, y después dejaron de tener reyes, pues, de la línea de David? Porque fueron deportados a Babilonia, fueron exiliados, fueron sacados de su patria, fueron atacados por otras naciones, y se perdió la realeza del trono de David. ¿Sí? Un libertador se había levantado de la casa de David, en la época en la que la casa de David parecía reducida a su estado más bajo, cuando los herederos vivos eran un humilde carpintero y una sencilla doncella
Luego, mediante la intervención milagrosa de Dios, la rama, o sea, el remanente de lo poquito que quedaba de la casa de David, brotó del tronco cortado y crecido hasta ser un árbol grande que ha proporcionado refugio para muchas personas y hasta hoy en día naciones enteras. A continuación, proporcionamos lo fundamental del pacto davídico, según fue interpretado por los profetas inspirados. Jehová descendería para salvar a su pueblo. Habría entonces en la tierra un descendiente vivo de la familia davídica, por medio de quien Jehová liberaría y luego gobernaría a su pueblo. El que Jesús era el hijo de David queda demostrado por el anuncio hecho a su nacimiento por sus genealogías en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, por haber aceptado el título que le fue atribuido, y por el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento en Hechos, Romanos, 1 Timoteo, Apocalipsis. Pero el título hijo de David no era una descripción completa del Mesías, pues recalcaba simplemente su descendencia humana. Pero por lo tanto la gente, ignorando los pasajes que hablaban de la naturaleza divina de Cristo, esperaban a un Mesías humano que fuera un segundo David. En cierta ocasión Jesús intentó elevar los pensamientos de los dirigentes por encima de esta idea incompleta. ¿Qué os parece el Cristo o el Mesías? ¿De quién es hijo? Los fariseos respondieron naturalmente: de David. Luego el Señor Jesús, citando el Salmo 110:1, preguntó: pues si David llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo puede ser el Señor de David hijo de David? Fue la pregunta que perturbaba a los fariseos. La respuesta es naturalmente la siguiente: el Mesías es ambas cosas. Por el milagro del nacimiento virginal de la Virgen María, Jesucristo nació de Dios y también de María. Fue así el Hijo de Dios e Hijo del hombre. En calidad de Hijo de Dios es Señor de David. En calidad de Hijo de María es Hijo de David. Yo sé que fue bastante lectura, pero tiene que ver con las escrituras que vamos a ver ahorita. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11. Y ahora sí vamos a hacer bastante lectura, ¿verdad? Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Jesucristo, antes de que naciera Jesucristo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Estas son las evidencias, brother, que tienen un fundamento en nuestra fe. Porque tú dices: wow, históricamente esto es una realidad. Este libro, cuando Jesús caminó en la tierra, lo leían en la sinagoga. Lo leían en las sinagogas los fariseos y los escribas y los maestros de la ley. Porque había sido escrito antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Y hay muchas profecías. En el libro de Isaías es uno de los que más profetizó acerca de la venida del Mesías. Y esto es una realidad que hoy podemos ver, hoy en día, más de 2000 años después de su muerte y resurrección. Millones de personas nos reunimos en su nombre. Esto no se trata de una religión, se trata de la realidad. Esto es una realidad que no podemos evitar. Y lo que nosotros estamos ahorita juntos queriendo estudiar es ver estas evidencias. Son evidencias porque, como les digo, este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera. Y qué tremendo todo lo que dicen las escrituras. Versículo 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Lo que acabamos de leer del libro, ¿ah? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, ¿quién era Isaí? ¿Otra vez? Padre de David, ¿verdad? A quien Dios le había prometido que iba a establecerle un reino eterno, ¿verdad? Pero no se refería a un reino eterno aquí en la tierra, se refería al Mesías, ¿sí? Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará, ¿qué dice? Sobre él
El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto está hablando del Mesías y de que de la casa de David iba a quedar casi en ruinas, pues, pero del tronco iban a hacer una rama, ¿verdad? Iban a hacer del tronco de Isaí, de la descendencia de David, a pesar de que había quedado casi en el exterminio, del remanente, de lo poquito, Dios hace algo, un retoño, un regreso. Y así Dios muchas veces hace un milagro en nuestras vidas. Las poquitas fuerzas que nos quedan, brother, de lo poquito que nos queda, Dios entra y dice que su poder se glorifica y se manifiesta en la debilidad. Su poder es manifestado en nuestras debilidades. De lo poquito, del remanente, de lo poquito que queda, Dios hace algo grande y poderoso con nuestras vidas. Génesis capítulo 49, versículo 10. Ahora, Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Fíjense, desde el Génesis ya estaba profetizado. Capítulo 49, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Génesis Génesis 10, 49, 10. dice: no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta ahí. Y a él se le congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá. ¿Quién es Judá? La tribu de Judá, ¿verdad? De ahí era descendiente David. David, a quien Dios le prometió un reino eterno. Entonces, todo esto, esta profecía está hablando de Cristo. Está hablando de Jesucristo. Y a él, ¿qué dice? Y a él se le congregarán los pueblos. Qué tremendo, ¿verdad? Una profecía que estaba escrita miles de años antes de Cristo. Estas son las evidencias que muestran la realidad de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Salvador, de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas capítulo, Miqueas, vamos a Miqueas, capítulo 5. Lucas capítulo 3 habla de la genealogía de Jesucristo. ¿Miqueas? Sí, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas nació en el año 737 antes de Cristo y murió en el año 670 antes de Cristo. ¿Sí? Miqueas capítulo 5. Está en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 5. 6:73. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4. Vamos a leer. ¿Joel? Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Quieres leerlo? A ver, vamos a escucharlo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. De Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora
será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Amén. Qué tremendo esta profecía que estaba escrita aproximadamente entre 600 y 700 años antes de Cristo, porque el profeta Miqueas nació en el año 737 antes de Cristo y falleció en el 670 antes de Cristo. Escribió acerca ¿de quién está hablando esta profecía? ¿De quién está hablando? Pero tú, Belén, está hablando del Mesías, ¿no? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será ¿quién? El Señor de Israel. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús, el Mesías, el Cristo. ¿Sí? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todas estas son evidencias que nosotros podemos ver y corroborar y decir, esto está tremendo, brother. Sí, a lo mejor es algo tedioso, ¿verdad? Pero esto está tremendo, brother. Cuando tú te pones a analizar estas evidencias que estaban escritas, no es algo que fue modificado, son cosas que fueron escritas por los profetas antes de Cristo y tienen cumplimiento. Vamos a regresar al libro de Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, ¿quién quiere leerlo? Versículo 14, allá atrás, fuerte. Isaías versículo 7, capítulo 14. Por tanto el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias. Ahora, estamos en el libro de Isaías. ¿Cuándo fue escrito este libro? Hace muchos años, hace 1500 y tantos años. Lo acabamos de mencionar varias veces. ¿Cuánto? 700 años antes de Jesús. Aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera, brother. Este libro de Isaías, el profeta Isaías, fue escrito 700 años antes de Cristo. ¿Qué acaba de leer nuestro brother aquí? Una profecía, ¿verdad? Que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, no necesitamos irnos al Nuevo Testamento para corroborar eso, ¿verdad? Porque lo acabamos de leer que Jesús nació en la ciudad de Belén, de una virgen, ¿verdad? Entonces esto es algo tremendo, brother, algo que estaba escrito cientos de años antes de la venida del Mesías, que sucediera tal cual. Esto está tremendo, brother. Sí, estamos captando lo que estamos leyendo. Isaías capítulo 9, ahí mismo, versículo 6 y 7. ¿Quién quiere leerlo? Voz alta. Otro valiente. Usted mero. Fíjense lo que dice en el capítulo 9. Algo que había sido escrito aproximadamente 700 años antes de que naciera Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Los dictados de su imperio y la paz nos tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Qué tremendo! Algo que estaba escrito 700 años antes de su venida. Estamos ahorita enfocándonos en puras profecías, profecías mesiánicas, profecías del Mesías, que anunciaban la venida de un Salvador. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, ¿verdad?
¿De quién está hablando aquí? ¿A quién está describiendo esto que acaba de leer nuestro hermano? ¿A quién está describiendo el profeta Isaías? A Jesús. Pero resulta que Jesús todavía no había nacido. Faltaban 700 años para su nacimiento. Esto está tremendo, brother. Son profecías que han tenido cumplimiento en el transcurso de la historia de la humanidad. Cientos de profecías. Vamos a ver muchas, pero obviamente no vamos a ver las casi 300 profecías que se cumplieron durante la vida de Jesucristo, que habían hecho predichas por los profetas en los Salmos y antes en el Antiguo Testamento, todo lo que había sido escrito acerca de él antes de que él viniera. Entonces hay bastante evidencia histórica que demuestra que Jesús es el Mesías. Y hay bastantes profecías que ya tuvieron cumplimiento, y hay unas que van a tener cumplimiento y otras que están teniendo cumplimiento. Pero acerca del Mesías es lo que estamos viendo aquí ahorita, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Amén. ¿Quién dijo amén? Oseas capítulo 11, versículo 1. Fuerte, alguien que lo lea. Decía, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hasta ahí, gracias. O sea, el profeta Oseas, antes de Cristo, escribe esto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31. Y Jeremías es después de Isaías, 31. Jeremías capítulo 31, versículo 15. ¿Quién quiere leer el versículo 15? Daniel. Así ha dicho Jehová, voz fuerte, oída en Rama, llanto y lloro amargo, de aquel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Fíjate, gracias. El profeta Jeremías, también aproximadamente cientos de años, 600, 700 años antes de Cristo, escribe, ¿sí?, que Raquel lamentaba por sus hijos y no quiso ser consolada. Ahora vamos a ver el cumplimiento de estas dos profecías, del profeta Oseas y del profeta Jeremías. Nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 2. Libro de Mateo, capítulo 2. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? De hecho, el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Fíjense, versículo 13, capítulo 2 de Mateo, dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre
y huye ¿a dónde? Y huye a Egipto, porque lo querían matar a Jesucristo. El rey Herodes le dijo a los magos, ya no he oído la historia de los reyes magos, ¿no? Donde vean la estrella, no, a mí avísenme también para ir a adorar a ese niño. Pero el rey Herodes tenía otras intenciones, lo que quería era matarlo. Y entonces un ángel en sueños le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿quién? Oseas, ¿ah? Por medio del profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a seguir el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué tremendo, ¿verdad? Algo que estaba escrito cientos años antes de Cristo. Tuvo cumplimiento en ese momento, cuando Herodes mandó matar a los niños en Belén. Pero ya se habían ido para Egipto, ¿verdad? Porque el ángel le dijo a José, llévate al niño porque buscan matarlo, y se lo llevó a la tierra de Egipto. Para que se cumpliera lo que había sido escrito por el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea que desde niño querían matarlo, brother. Estaban persiguiéndolo para darle piso, ¿ah? Isaías capítulo 9, porque lo que estamos haciendo ahorita es analizando las profecías. Eso es lo que estamos haciendo, viendo las profecías. Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2 dice, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Isaías, 700 años antes de Cristo, había sido escrito esto. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 14. Bueno, desde el 12, ¿quién quiere leer desde el 12 hasta el 20? Fuerte. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. ciudad marítima
en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado de tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Dios, hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, le echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en paz de mí, En pos de mí. con pos de mí. Yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Que aquí fue el cumplimiento de la escritura que había sido escrita en Isaías capítulo 9, ¿verdad? Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Y de ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Así como Dios te vio a ti, Dios me vio a mí. Y dice que ellos andaban en su rollo, ellos andaban echando las redes en el mar porque ellos eran pescadores. Pero ¿qué dice que pasó cuando Jesús los llamó? ¿Qué hicieron cuando Jesús los llamó? Dejaron la red al instante y lo siguieron. Dejaron la red al instante, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Dejaron de hacer su vida normal para seguir a Cristo y servirlo a Él, para la misión y el propósito que Él tenía para sus vidas. Y con la misión que comenzó Jesucristo con esos 12 discípulos, ya pasaron 2000 años y no lo pueden parar, brother. Él llegó y se metió en la vida de ellos, pasando por el mar de Galilea, vio a Simón, Pedro y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en la mar, y los llamó. Así como Dios hoy en día te está llamando a ti, me está llamando a mí. Dios nos hace el llamamiento, y dice que ellos enseguida lo dejaron todo, dejaron las redes y se fueron con Él, porque Él les dijo: los haré pescadores de hombres. ¿Tú crees que la vida nada más es vivir y morir y ya? ¿Cuál es el sentido de la vida, brother, sin Dios? Nada puede llenar. Ninguna sustancia, ninguna droga, ningún alcohol, ninguna relación, ninguna cosa material. Nada puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar en tu vida. Y encontrar el propósito por el cual fuiste creado. Sí, así como en ese tiempo Jesús iba pasando por ahí y los discípulos dejaron sus redes para seguirlo a Él. Hoy en día también Jesús va pasando por las vidas de las personas, haciendo el llamado para poder usarlos, porque dicen que hay mucha la labor, pero son pocos los obreros, ¿sí? Y Dios por eso quiere prepararnos, por eso quiere que tengamos el fundamento de la evidencia de las Escrituras. Esto está tremendo, brother. ¿Por qué? Para que cuando llegue la duda y azote tu vida la duda, cuando llegue y pegue la duda y pegue la incredulidad en tu vida, digas: espérate, aquí hay una evidencia, aquí hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica de que esto es de a de veras, me guste o no me guste, esto es una realidad.
La evidencia física, histórica, arqueológica. Dice que enseguida ellos dejaron todo y se fueron con Jesucristo. Dejaron las redes. Eso simboliza que ellos dejaron su oficio, dejaron su oficio, lo dejaron todo por seguirlo a Él. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar hoy, en día? Si Dios te está llamando y Dios está tocando a la puerta de tu corazón, ¿qué estás dispuesto a dejar para seguirlo a Él? La vida que llevaba. La vida que llevaba. Y muchas veces pensamos que es aburrido servir a Dios. No es aburrido servir a Dios. Aburrido es lo que estamos haciendo antes. Eso es aburrido. No es fácil porque la carne es débil y la acostumbramos, a ciertos hábitos, a ciertos patrones de conducta. Pero, y no es que tengas que dejar de hacer cosas. Todo lo puedes hacer, mas no todo te es provechoso. Muchos dicen, es que yo no quiero venir con Dios porque tengo que dejar de hacer esto. No es cierto. Tú lo dejas de hacer porque te llega la convicción de servir a Dios, de amar a Dios, de seguir sus lineamientos. Pero Él te da un libre albedrío, pero hace un llamado a tu vida. Y hoy en día está llamando a hombres que se arrepientan, que se acerquen al reino de los cielos y que vengan en pos de Él y lo sigan. Si al cabo ya la teníamos perdida, carnal. ¿Tú crees que? Yo a veces digo, chale, porque mi carne quiere fiesta, carnal. Pero a veces digo, si ya de todo mundo estaba perdida, ¿para qué me la hago de todos? Pablo el apóstol dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a seguir con las escrituras, con las profecías que tenemos aquí. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, una vez más. Aproximadamente, ¿cuándo fue escrito este libro de Isaías? 700 años antes de Cristo, aproximadamente. Ok, Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4. ¿Quién quiere leerlo? A ver, ánimo, en voz alta, fuerte. El Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón. A vendar. Predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, Los presos. y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de las buenas voluntad de Jehová, y al día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Edificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, que restaurarán
Amén. Fíjense cómo empieza: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vamos ahora a ver el cumplimiento de esta escritura 700 años más adelante, ¿sí? En el futuro, en el libro de Lucas capítulo 4, durante el tiempo de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16. 16, sí, al 21, por favor. Fuerte. Sí, por favor. ¿Ya estamos todos ahí? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto en el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los Vista. vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. Y enrollado en el libro, lo dio al mismo y se enseñó en los ojos al ministro. Enrolló el libro, o sea, se ministró y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas. Estaba fijos en él. ¿En él quién? ¿Quién es él? Jesucristo. En Jesucristo, sí. Hasta el capítulo 4. 21, hasta el versículo 21. Lo veo también en el 21 porque hasta ahí. Ajá, termínale el 21, por favor. Y comenzó a decirles: se han cumplido esas escrituras delante de vosotros. Wow, qué tremendo, algo que había sido escrito 700 años antes de Cristo. Entró él en la sinagoga, abrió el rollo del profeta Isaías, porque los rollos eran unos pergaminos, unos rollos, ¿verdad? Que eran escritos en pieles de animales. En eso se escribieron el libro de Isaías, pues. Se abrió el rollo y cayó en el capítulo 61 de Isaías y lo leyó en la sinagoga. Delante de todos les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego enrolló el rollo, se lo dio al ministro que estaba ahí en la sinagoga, y delante de todos ellos, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. ¡Wow! Ahí estaba afirmando él: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Enrolló el libro y se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Algo que había sido escrito 700 años antes. Algo que se había escrito ya hace más de 500, 600 años, brother. Eso está tremendo. Eso es una realidad, brother. Zacarías capítulo 9. Estamos viendo las evidencias de cosas que fueron escritas antes de Cristo y que tuvieron cumplimiento, ¿verdad? Tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 9. Zacarías
poquito antes del, de hecho, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, casi un poquito antes del Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ahora, este libro de Zacarías fue escrito aproximadamente unos 400 años antes de Cristo. Un poquito más de 400 años antes de Cristo, porque fue de los últimos profetas, y después del último profeta hubo 400 años de silencio donde Israel ya no recibió profecías, ya no hubo profetas en Israel, hubo un silencio de 400 años. Entonces el profeta Zacarías escribe esto aproximadamente 400 años antes de Cristo, brother. Capítulo 9, versículo 9. ¿Quién quiere ponerse de pie y leerlo? Yo lo tengo, pero no, ya no alcanzo a ver la letra. Ánimo pues, usted mero. Dice el futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué tremendo. Esta profecía estaba escrita 400 años antes de Cristo y profetizaba que el Mesías iba a entrar en la ciudad de Jerusalén montado en qué? Caballo. En un burrito, ¿verdad? En un pollino, en una burra. Esto está en el Antiguo Testamento, escrito más de 400 años antes de Cristo. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero era el Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entró en la ciudad de Jerusalén montado en un burrito, como estaba predicho por el profeta Zacarías 400 años antes de que esto sucediera. Más de 400 años. ¿Sí? Y decían: Hosana al Hijo de David. Y al poquito después de eso ya estaban diciendo: crucifíquenlo. Todo esto estaba escrito en los profetas, en los salmos, en el Génesis. Todo esto estaba escrito antes. Esas son las evidencias. Esta es la realidad. Y Dios tiene un propósito y un llamado en tu vida y en mi vida. Pero las drogas muchas veces no nos han dejado ver, ni nos dejan ver.
la realidad. Vamos a... Exacto, el propósito del diablo es tenernos ciegos, ¿eh? Es el padre de la mentira. Y viene a robar, matar y destruir. Dice Salmo 41, versículo 9. Salmo 41. Versículo 9, 41, versículo 9. ¿Quieres leerlo, por favor? Espérame, yo todavía no llego. Salmo 41, 9. Salmo 41, versículo 9. Ahora los salmos pues fueron escritos la mayor parte de ellos por el rey David. El rey David estuvo más de 1000 años antes de Cristo, brother. Los salmos fueron escritos más de 1000 años antes de Cristo. Salmo 41, versículo 9, dice... ¿Qué dice, brother? Salmo 41, versículo 9. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hasta ahí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A quién se refiere aquí esta profecía? ¿De quién está hablando? ¿Eh? Sí, de Jesús, pero está hablando de alguien más. ¿Eh? ¿De quién? De Judas, ¿verdad? El que lo vendió 1000 años antes de Cristo. Dice, aún el hombre, dice, de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto es una predicción de lo que pasó con Judas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Cuando metió la mano, dice, uno de ustedes me va a traicionar, le dijo a los 12. ¿Quién será, Señor? ¿Quién de nosotros? ¿Quién? ¿Seré yo acaso? El que meta el pan al plato conmigo es el que me va a traicionar. Y en ese instante Judas metió el pan y le dijo, haz lo que tienes que hacer. Y en ese momento entró Satanás en él y se fue a venderlo, ¿verdad? A venderlo por 30 monedas de plata. ¿Quién escribió los salmos? La mayor parte de los salmos fue escrita por el rey David. Qué tremendo, ¿ah? O sea, estas son evidencias, que estamos estudiando evidencias, que nos dan un fundamento donde dices, oye, espérate, me gusta o no me gusta, esto es una realidad. Así está. Y si esto no fuera real, este libro ya no existiera, brother. Ya hubiera pasado a la historia, ya se hubiera disipado, ya se hubiera acabado. Lo real es que 2000 años después se sigue predicando a Cristo. Cristo está vivo, Cristo murió y resucitó y venció a la muerte. Y viene a salvar a su iglesia. Por eso se llama Salvador. ¿Por qué? Que nos salva. ¿Te salva de qué? ¿De qué salva? Pues dice el Salvador. Del juicio eterno. ¿Sí? De un juicio eterno. Obviamente va a venir un castigo eterno. Por eso es el Salvador. Una segunda muerte. La primera muerte es la física. Pero bueno, seguimos ahora en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Otra vez en Zacarías. Ahí casi llegando al Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. ¿Quién gusta leerlo? Fuerte, ¿eh? Con voz de hombre. Y les dice, si os parece bien, darme mis... A ver, espérame. Sí, capítulo, Zacarías capítulo 11. Ah, sí, tienes razón. Es que yo me fui desde el 11. No, sí, capítulo 11, versículo 12, estás bien. Y les dije,
si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo, y pesarlo. Y pesaron. Por mi salario, 30 piezas de plata. ¿Hasta qué parte? ¿Hasta el 12 de 13? Sí, el 12 y 13 versículos. Okay. Y me dijo Jehová, echarlo al tesoro y hermoso precio con que me has apreciado. Y tomé 30 piezas de plata y les eché a la casa de Jehová al tesoro. Fíjense qué tremendo. Una profecía que estaba escrita más de 400 años antes de Cristo, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, o sea, fue lo que dieron por mí. Salario, 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Ahora nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 15. ¿Quién está ahí? Mateo 26, 14. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 15. Sí, si puedes ponerte de pie y leerlo en voz alta. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Gracias. ¿Qué fue lo que le dieron a Judas por entregarlo? 30 monedas de plata, como decía. 30 monedas de plata, como decía la profecía en Zacarías, ¿verdad? Estamos viendo profecías que fueron escritas cientos años antes de Cristo y tuvieron cumplimiento durante la vida de Cristo. Poquitas, y ya yo creo que a lo mejor hasta nos estamos así como cansando, ¿verdad? Pero está muy interesante, y hay cientos de profecías que están en el Antiguo Testamento que se cumplieron durante la vida de Jesucristo. ¿Eh? No te habías puesto a escudriñarla de esa manera. A veces es medio tedioso, pero ese es otro tipo de estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque es importante también estudiar esto, porque es para poner un fundamento. Es decir, cuando venga la duda y venga a atacarme la duda y quiera yo dudar y de repente me llega la incredulidad, yo tengo un fundamento, tengo una base, tengo una convicción. Y no está basada en mitos y leyendas o en mi propia imaginación, en mis propias opiniones o en mis propias creencias. No está basada en tradiciones, no está basada en costumbres. Está basado en la realidad de la historia de la humanidad. Está basado en hechos históricos. Está basado en evidencias históricas. Está basado en evidencias arqueológicas. Está basado en una realidad. Entonces, cuando llega la duda y llega la incredulidad y de repente quiero dudar y digo, no, es que para mí, de repente digo, yo puedo voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Aquí está una evidencia, aquí está otra evidencia, aquí hay otra evidencia. Y son tantas evidencias, la probabilidad de que se cumplieran todas estas profecías durante la vida del Mesías es... en probabilidades 1 en millones, brother. O sea, está increíble que más de 300 profecías se cumplieron que estaban escritas en el Antiguo Testamento durante la vida de Jesucristo. Hay tantos mensajes inscritos ahí, guardados, metidos dentro de los Salmos, dentro del Génesis, dentro de los profetas, dentro de Jeremías, dentro de Isaías, dentro de Oseas, dentro de Zacarías. Porque ellos escribían inspirados por Dios. Ay, Dios me dijo esto. Como David, el rey David en el Salmo 22. Él dice, mis enemigos y esto, porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Y él en su desesperación se pone a escribir los salmos y se pone a escribir oraciones. Y dentro de sus oraciones, sin darse cuenta él, inspirado por el Espíritu de Dios, se pone a profetizar y a escribir profecías de la venida del Mesías. En el Salmo 22, el rey David dice, traspasaron mis manos y mis pies
Y luego dice, y echaron suertes por mi ropa. Algo que había sido escrito más de 1000 años antes de Cristo. Sucedió tal al pie de la letra. Le traspasaron las manos y los pies, y echaron suertes por su ropa. Y sin querer, Herodes tuvo algo que ver en esta para que se cumpliera esta profecía. Porque fue enviado a Pontio Pilato, y Pontio Pilato le dijo, ¿sabes qué? Yo no hallo nada en este hombre, no hallo ningún delito. Pero como es de la jurisdicción de Galilea, lo mandó con Herodes. Y Herodes lo interrogó. Y Herodes le dijo, yo he escuchado mucho hablar de ti. He escuchado que le has dado vista a los ciegos. He escuchado que has sanado a los leprosos. He escuchado que has resucitado hasta muertos. A ver, haz un milagro. El rey Herodes le dijo, a ver, quiero ver un milagro, porque yo he escuchado mucho de ti. Pero Jesús se mantuvo callado. Jesús se mantuvo callado. Y Herodes dijo, es un guiñapo este. Y para humillarlo públicamente. No fue para elogiarlo, fue para humillarlo. Le mandó poner vestiduras de rey. Dice que lo mandó vestir de rey, con ropas espléndidas. Por eso cuando fue regresado con Pilato, con el gobernador de Roma, ya venía con una ropa de rey. Y entonces los soldados romanos dijeron, ¡ay, un varo! Y por eso se peleaban en vez de romper las vestiduras reales que le había puesto Herodes, pero Herodes se las había puesto para burlarse de él. Herodes le mandó poner esas vestiduras de realeza para burlarse de él, sin darse cuenta que él estaba teniendo que ver para que se cumpliera la profecía que estaba escrita en Salmos 22. Y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Por qué? Porque los soldados romanos prefirieron echar suertes por la ropa que partirla, que dividírsela. A ver a quién le tocaba, porque esa ropa valía un billete. Era ropa de realeza, era ropa de un palacio, de reyes. Y Herodes, para burlarse de él, lo mandó poner con esa ropa, sin darse cuenta que estaba teniendo que ver para que se cumpliera una profecía que estaba escrita más de 1000 años antes de Cristo. Eso está tremendo, brother. Tú lees el Salmos 22 y casi es una descripción literal de lo que le pasó a Jesucristo durante la crucifixión. Eso de que le dieron a beber vinagre está escrito en el Antiguo Testamento. Y así sucedió cuando estaba en la cruz. ¿No le dieron a beber vinagre cuando tenía sed? Sí. Pidió agua y le dieron a beber vinagre. Está tremendo, brother. Dices, nunca me había puesto a analizar la Biblia así. Pues es importante que lo hagamos para que nuestra fe no sea azotada por las olas como los vientos, llevados de vientos de allá para acá por toda doctrina de enseñanzas. Sí, porque hoy en día hay falsos maestros, falsos profetas, falsos lobos rapaces. Pero lo que queremos es ver la verdad de lo que está en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que predican la corriente de la prosperidad, ¿verdad? Muchas cosas que no son bíblicas. Pero lo importante es ver la historia esto es la historia de la humanidad. Y yo me pongo muchas veces, brother, a leer aquí, y luego veo programas históricos, y veo documentales en National Geographic, en History Channel, en el Discovery Channel, y dices, me quedo, wow, como dice este brother, me quedo de a 6, porque porque está respaldado por la ciencia. Aunque la ciencia lo quiera negar, la misma ciencia lo respalda. Nos guste o no nos guste, le guste a quien le guste y a quien no también. It is what it is, Holmes, es lo que es. Así es una realidad. Y Cristo te ama, brother, y Cristo te está llamando y quiere que lo conozcas de una manera personal e íntima, y se está revelando a tu vida de una manera personal, para que tú tengas una comunión con Él, no la primera comunión como nos lo indica la religión popular.
No nada más una comunión, no, la comunión con Él es diario buscar su rostro en oración, diario buscar su presencia en su palabra, diario tener una comunicación con Él por medio de la oración y escudriñar su palabra y escuchar la palabra de Dios, escuchar predicaciones y leer libros que estén basados en la palabra de Dios, que estén fundamentados y cimentados en la palabra de Dios. Es meditar en la palabra de Dios. Es pensar en la palabra de Dios. Esto es tener comunión con Dios. Es orar, es buscar su presencia, es hablar con Él y también es escucharlo a Él. Yo le digo, hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Habla mi vida. Y eso es lo que Dios está haciendo, dándonos ahorita pues el conocimiento de estas evidencias históricas que es una realidad. Y eso es lo tremendo del caso, que estos libros del Antiguo Testamento fueron escritos más de 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Y dentro de los mensajes que escribían ahí los profetas, habían mensajes inscriptos ahí, metidos dentro de lo que estaban ellos de repente en su rollo escribiendo algo, y de repente sale algo ahí que hablaba del Mesías, y de repente sigue escribiendo acerca de lo que estaban escribiendo, pues inspirados por el Espíritu de Dios. Era Dios quien los había inspirado, y ellos expresándose con su propia personalidad. Cada libro tiene su propia personalidad. Acuérdense que la Biblia fue escrita por más de 40 autores aproximadamente. ¿En un periodo de cuánto tiempo fue escrito todos estos libros? 1500 años, brother, por más de 40 autores. Está tremendo. Y cada uno con su personalidad. Dios usó sus vidas, fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir estas cosas. Y ya no hay más que se le pueda agregar. Ya no hay inspiración, ahora hay revelación, hay iluminación de la palabra de Dios. Ahorita ya no hay que es que Dios me inspiró. No. La inspiración fue dada a los profetas, fue dada a los apóstoles, fue dada al rey David, a todos los que, a Moisés, todos los que escribieron la Biblia, pues. Ahorita ya es el tiempo de revelación, de iluminación, donde estamos conociendo las Escrituras. Porque aún algunos de ellos que no les fue revelado lo que escribieron, lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Pero el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, tiene un final, ¿verdad? Y hasta ahí se cierra. Ya no hay nada ni que quitarle ni que agregarle. Dios para nuestros tiempos nos dejó lo que quiere que tengamos, porque estamos viviendo ya en los últimos tiempos, brother. Los tiempos se están cumpliendo. La profecía de Daniel, ¿recuerdan? De la estatua gigante, cabeza de oro, pecho de plata y estómago de bronce y las piernas de hierro, ¿verdad? Y fundido con los pies con el barro, que hablaba de los reinados de la humanidad, ¿verdad? De los reyes de la humanidad que iban a venir en ese y así fue como sucedió. Babilonia, y luego llegaron los medos persas y conquistaron, y luego Alejandro el Magno, los griegos, y luego las piernas simbolizan el imperio romano, que fue dividido en dos, en Constantinopla y en Alejandría. Y ahorita estamos en el tiempo de los pies, brother, y eso simboliza la historia de la humanidad, de los reinos de la humanidad. La estatua del sueño del rey Nabucodonosor, que el profeta Daniel le dio a conocer su sueño y le interpretó el misterio del sueño, que se trataba de los fines de los tiempos, se trataba del final de los tiempos. Gloria a Dios. Exactamente, gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos? Lo vendieron por 30 monedas de plata, ¿verdad?
Nos quedan unas cuantas más profecías. Zacarías capítulo 12, versículo 9. Zacarías capítulo 12, versículo 9. ¿Ya lo tienes? Si quieres, puedes ponerte de pie y... Zacarías capítulo 12, versículo, ¿qué te dije? 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el unigénito. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias, brother. Zacarías capítulo 12, versículo 10, una profecía que estaba escrita 400 años antes de Cristo, dice una descripción literal del Mesías, de Jesucristo, antes de que Él naciera, antes de que fuera colgado en ese madero. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores. Ahora recuerden que a David se le había prometido, ¿verdad?, que de él iba a venir el linaje del Mesías. Sobre la casa de David, refiriéndose al Mesías, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿Y en ese momento ya lo habían traspasado? ¿En ese momento ya le habían metido la lanza en el costado? No. ¿Cuándo le metieron la lanza? Más de 400 años después de esta escritura. Y esta escritura había sido escrita más de 400 años antes de Cristo. Eso está tremendo, brother. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito, ¿verdad? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Vamos a terminar por hoy. Todavía le vamos a continuar con más profecías comparándolas con el Nuevo Testamento, pero nos vamos a ir a Zacarías ahí mismo, el capítulo 13, versículo 7. ¿Quién quiere terminar con esa escritura? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serás dispersado, dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Gracias. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Qué fue lo que pasó cuando aprendieron a Jesucristo y se lo llevaron? Lo torturaron, pero ¿qué pasó con los discípulos? Corrieron todos. Está como el corrido de los Pérez, ¿ah? Se aventaron el corrido de los Pérez, ¿ah? Así fue. Y esto estaba escrito más de 400 años antes de Cristo. Heriré al pastor en ese día y las ovejas serán dispersas. Estaba hablando de sus discípulos, sus seguidores que estaban con él. Cuando le cayera la voladora iban a correr, dice. ¿Sí? Estoy tratando de acordar el corrido de los Pérez, nomás sé que corrieron mal. Pónganse de pie en esta tarde, Dios nos bendiga. Bendito Padre Celestial, alabamos y adoramos tu santo y glorioso nombre de esta noche. Te damos gracias por poder darnos el tiempo, Señor, extra.